Imagina esto. Jerusalén, finales del siglo XI. Miles de peregrinos exhaustos cruzan desiertos y mares, jugándose la vida solo por arrodillarse donde caminó Cristo. En el horizonte, un jinete con manto blanco se aproxima. Viene a salvar o a saquear. De esta tensión brutal entre fe y peligro, nacen dos órdenes que cambiarán la historia. Los hospitalarios, con manos que curan, y los templarios, con espadas que no conocen rendición. Unidos por la cruz, pero separados por su visión del poder, se convertirán en hermanos de causa y rivales implacables. Lo que sigue no es solo la historia de batallas y fortalezas, sino de una guerra prohibida librada en las sombras, donde la supervivencia, la ambición y la fe se entrelazan en un duelo que marcará para siempre el destino del mundo medieval. ¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa a un hombre a abandonar todo, hogar, familia y tierra natal, para atravesar medio mundo por una promesa de salvación? En las polvorientas carreteras hacia Jerusalén, miles de peregrinos lo hicieron, enfrentando peligros inimaginables por la simple oportunidad de arrodillarse donde una vez caminó Cristo. Imagina este mundo de finales del siglo XI. Un peregrino europeo, exhausto tras meses de viaje, colapsa bajo el implacable sol del desierto. A lo lejos, una figura con manto blanco se acerca a caballo. Es un salvador o un bandido más en estas tierras peligrosas. En este momento crítico nace nuestra historia. La primera cruzada, 1096-1099, había logrado lo impensable: arrebatar Jerusalén del control musulmán y establecer estados cristianos en Tierra Santa. Pero capturar territorio era una cosa, mantenerlo, otra completamente distinta. Los nuevos señores de Palestina enfrentaban enemigos por todos los flancos, mientras miles de peregrinos desarmados llegaban cada año, convirtiéndose en presas fáciles para bandidos y ejércitos hostiles. No bastaba con conquistar la tierra sagrada, había que proteger a quienes venían a venerarla. Para estos peregrinos, el viaje era una odisea mortal. Muchos partían con buena salud y riquezas suficientes, pero llegaban, si es que lo hacían, enfermos, hambrientos y despojados de sus posesiones. Las enfermedades tropicales, desconocidas para los europeos, diezmaban sus filas. Los bandidos acechaban en los pasos montañosos, y si la naturaleza o los ladrones no acababan con ellos, siempre existía la amenaza de ejércitos musulmanes determinados a recuperar sus tierras sagradas. Estos peregrinos necesitaban protección, refugio y cuidados médicos. Es en este contexto de caos y fe inquebrantable donde surgen dos órdenes destinadas a cambiar el curso de la historia: los caballeros hospitalarios y los caballeros templarios. Nacidos con propósitos nobles, estos monjes guerreros romperían el molde de lo que significaba ser religioso o soldado, creando una nueva clase de hombre que rezaba con la misma devoción con la que blandía la espada. Su legado perduraría mucho más que los reinos que juraron proteger. Lo que la historia oficial no registró, o quizás intentó borrar, fue la creciente rivalidad entre estas dos órdenes, una guerra prohibida que se libró en las sombras mientras ambas luchaban públicamente por la misma causa. Dos visiones del cristianismo militante, dos filosofías sobre el poder y el servicio, enfrentadas en una tierra donde la supervivencia misma pendía de un hilo. Esta es la historia de esa rivalidad, de esos hombres, y de cómo sus decisiones moldearon el destino del mundo medieval. En un humilde hospital de Jerusalén, donde el aire pesado olía a incienso y remedios, un monje llamado Gerardo atendía a un peregrino moribundo. Corría el año 1070, casi 3 décadas antes de la primera cruzada, y este hombre de origen incierto había establecido un refugio para los cristianos enfermos en la Ciudad Santa, entonces bajo dominio musulmán.
No somos más que sirvientes de nuestros señores los enfermos, murmuraba Gerardo mientras limpiaba heridas infectadas. Nadie podría haber imaginado que este modesto hospicio se convertiría en la semilla de una de las órdenes militares más poderosas de la historia. Así nacieron los hospitalarios, con manos que curaban mucho antes de empuñar espadas. El Beato Gerardo, como sería conocido posteriormente, fundó la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén con un propósito exclusivamente caritativo. Sus hermanos, vestidos con simples túnicas negras marcadas con una cruz blanca de 8 puntas, no discriminaban entre pacientes cristianos o musulmanes. Su misión era clara: aliviar el sufrimiento y proporcionar refugio. En aquellos primeros años, ningún hospitalario habría soñado con convertirse en guerrero. El hospital crecía, atendiendo a cientos de peregrinos en grandes salas, donde se practicaba una medicina avanzada para la época, mezclando conocimientos europeos con la sabiduría médica árabe. Todo cambió cuando los cruzados tomaron Jerusalén en 1099. De repente, el pequeño hospital se encontró en el centro de un reino cristiano asediado. A medida que los ataques a peregrinos aumentaban, algunos hermanos comenzaron a escoltarlos armados. Fue bajo el liderazgo de Raymond Dupuy, sucesor de Gerardo, cuando la transformación se completó. Nuestros pacientes nunca estarán seguros si no podemos proteger los caminos por los que llegan, argumentó Raymond ante el Papa. Hacia 1120, los hospitalarios habían adoptado una estructura militar, sin abandonar jamás su misión original de cuidado. Esta dualidad, curadores y guerreros, los distinguiría siempre de otras órdenes. La vida de un hospitalario reflejaba esta doble naturaleza. Al amanecer, podías encontrar a un caballero hospitalario vendando heridas y administrando medicinas. Por la tarde, ese mismo hombre se ejercitaba en el manejo de la espada y la lanza. Por la noche, se arrodillaba en oración junto a los enfermos. Vivían según la regla monástica agustiniana, haciendo votos de pobreza, castidad y obediencia. Sus hábitos negros en tiempos de paz se transformaban en sobrevestes rojas con cruz blanca durante la batalla, simbolizando la sangre que estaban dispuestos a derramar por sus pacientes. El éxito de los hospitalarios fue inmediato. Reyes, nobles y mercaderes europeos, impresionados por su labor, donaron tierras y riquezas a la orden. Pronto establecieron una red de comandancias y hospitales desde Inglaterra hasta Palestina. Construyeron fortalezas para proteger las rutas de peregrinación y barcos para transportar con seguridad a los fieles. A diferencia de otras órdenes militares que surgirían después, los hospitalarios mantuvieron siempre la atención médica como su prioridad. Quizás por eso, cuando otras órdenes desaparecieron, ellos supieron adaptarse y sobrevivir. Su lema no oficial resumía esta filosofía: la defensa de la fe y el servicio a los pobres. Era una combinación única de compasión y acero que definiría su carácter durante siglos. 9 caballeros se arrodillan ante el patriarca de Jerusalén, sus espadas ofrecidas al servicio de Dios. El año es 1119, las calles de la ciudad santa son peligrosas, y estos hombres acaban de hacer un juramento extraordinario: proteger a los peregrinos sin buscar recompensa terrenal. Somos pobres caballeros de Cristo, declara su líder, Hugues de Payens, un noble francés de mediana edad. El rey Balduino II, impresionado por su devoción, les concede como cuartel una sección del antiguo templo de Salomón. Nadie sospecha que estos 9 hombres fundarían la orden militar más poderosa y controvertida de la historia medieval: los Caballeros Templarios. Durante sus primeros 9 años, los templarios permanecieron en relativa oscuridad. Eran pocos, pobres y sin influencia significativa. Todo cambió cuando Bernardo de Claraval,
el monje cisterciense más influyente de Europa, se convirtió en su defensor. Bernardo escribió De Laude Novae Militiae, en alabanza de la nueva milicia, un tratado que legitimaba la idea revolucionaria de monjes que también eran guerreros. El caballero templario mata por Cristo y para Cristo muere, escribió, estableciendo la base teológica que la orden necesitaba. En 1129, el Concilio de Troyes oficializó la orden, otorgándole una regla monástica y el reconocimiento papal. Los templarios habían pasado de ser un pequeño grupo de idealistas a una institución reconocida por toda la cristiandad. Lo que siguió fue una expansión sin precedentes. Los templarios adoptaron como símbolo un manto blanco con una cruz roja, representando pureza y martirio. A diferencia de los hospitalarios, su misión era exclusivamente militar desde el principio. Pronto desarrollaron una disciplina de combate legendaria. Un templario nunca se rinde mientras ondee su estandarte, dictaba su código. Puede retirarse, pero nunca huir. Esta dedicación absoluta los convirtió en la élite militar de las cruzadas. En batallas como Montgisard, 1177, donde 500 templarios ayudaron a derrotar a un ejército de 26.000 hombres bajo Saladino, forjaron una reputación de invencibilidad casi sobrenatural. Pero fue en el ámbito financiero donde los templarios realmente revolucionaron el mundo medieval. Reconociendo los peligros de viajar con oro, inventaron lo que esencialmente era un sistema bancario internacional. Un peregrino podía depositar sus valores en una comandancia templaria en Francia, recibir una carta cifrada y retirar el equivalente en Jerusalén sin arriesgar nada en el camino. Pronto, reyes y nobles confiaban sus tesoros a los templarios. Felipe IV de Francia mantenía su tesoro real en el Temple de París. Los templarios financiaban reinos, prestaban a monarcas y administraban propiedades que se extendían desde Escocia hasta Siria. Se convirtieron efectivamente en los primeros banqueros multinacionales de la historia. La vida diaria de un templario estaba regida por una disciplina férrea. Se levantaban antes del amanecer para la primera oración. Comían en silencio mientras escuchaban lecturas sagradas. Les estaba prohibido el contacto con mujeres, incluso parientes. No podían poseer nada, ni siquiera recibir cartas sin permiso. Su cabello se cortaba regularmente, pero debían dejarse crecer la barba. En batalla formaban siempre en la vanguardia y se les prohibía retirarse sin órdenes. Esta disciplina monástica combinada con excelencia militar los hacía formidables, pero también peligrosamente autónomos. No responden ante nadie excepto el Papa, se quejaban algunos monarcas. Esta independencia, junto con su inmensa riqueza, plantaría las semillas de su eventual destrucción. Por ahora, sin embargo, representaban el ideal del guerrero cristiano, devoto, valiente y temible. ¿Quién dominaba realmente el tablero de ajedrez del Mediterráneo medieval? Cuando piensas en las cruzadas, tal vez imagines una simple batalla entre cristianos y musulmanes, pero la realidad era infinitamente más compleja. Imagina el Mediterráneo como un gran teatro donde múltiples actores competían por el protagonismo. El debilitado imperio bizantino, heredero de Roma, observando con recelo a los cruzados latinos. Los fragmentados estados musulmanes, divididos entre sunitas y chiitas, las ambiciosas repúblicas italianas de Venecia y Génova, más interesadas en el comercio que en la religión, y los reinos europeos, frecuentemente más enfrentados entre sí que con el enemigo común. En este complicado escenario, las órdenes militares no eran simples peones, sino alfiles que se movían en diagonal, cruzando fronteras políticas y religiosas. El imperio bizantino había solicitado ayuda occidental contra los turcos selyúcidas, pero nunca imaginó la avalancha que desencadenaría.
Los bizantinos, ortodoxos y sofisticados, veían a los cruzados como bárbaros útiles, pero impredecibles. Los latinos son herramientas, no aliados, escribió un consejero imperial. Cuando los cruzados establecieron sus propios reinos, en lugar de devolver las tierras conquistadas a Bizancio, la desconfianza se profundizó. Los hospitalarios tendían a mantener mejores relaciones con los bizantinos, mientras los templarios, frecuentemente, se alineaban con intereses que contradecían las ambiciones imperiales. Esta tensión entre Oriente y Occidente cristiano complicaba aún más la defensa de Tierra Santa. En el lado musulmán, el panorama era igualmente fracturado. El califato abasí de Bagdad, el califato fatimí de Egipto y los principados turcos competían entre sí. Las órdenes militares aprendieron rápidamente a navegar estas divisiones. Tanto templarios como hospitalarios mantenían contactos diplomáticos con líderes musulmanes, negociaban treguas e incluso formaban alianzas temporales contra enemigos comunes. Saladino, quien eventualmente reconquistaría Jerusalén, respetaba a ambas órdenes por su valor, aunque consideraba a los hospitalarios más honorables por su trabajo médico. Con los templarios no hay conversación posible, solo la espada, habría dicho, mientras que los hospitalarios tienen una mano que cura y otra que combate. Las repúblicas marítimas italianas, Venecia, Génova, Pisa y Amalfi, agregaban otra capa de complejidad. Estos estados comerciales mantenían barrios en las ciudades costeras de Tierra Santa, controlaban rutas comerciales vitales y frecuentemente tenían mejores relaciones con gobiernos musulmanes que con sus compatriotas cristianos. Los templarios desarrollaron estrechos vínculos con estos mercaderes, integrándose en sus redes financieras. Los hospitalarios, aunque también involucrados en el comercio marítimo, mantenían cierta distancia de las políticas mercantiles más agresivas. Ambas órdenes entendían que sin las flotas italianas, los estados cruzados quedarían aislados de Europa. Este complejo tablero geopolítico exigía de las órdenes militares no solo valentía en el campo de batalla, sino también astucia diplomática. Un día, podían luchar junto a los ejércitos del Reino de Jerusalén contra un emir sirio. Al siguiente, mediar en disputas entre nobles europeos. Y al tercero, negociar derechos comerciales con mercaderes venecianos. Tanto templarios como hospitalarios mantenían representantes en las principales cortes europeas y medio orientales. Dominaban múltiples idiomas, comprendían costumbres diversas y funcionaban como puentes entre civilizaciones. Quizás su mayor hazaña no fue militar, sino diplomática. Mantener vivos los estados cruzados durante 2 siglos en un entorno implacablemente hostil, donde cada movimiento en este ajedrez mediterráneo podía significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción. ¿Pueden 2 órdenes dedicadas a la misma causa sagrada convertirse en enemigas? Bajo el implacable sol de Jerusalén, 2 caballeros comparten una fogata. Uno viste el manto negro con cruz blanca de los hospitalarios, el otro el característico manto blanco con cruz roja de los templarios. Ambos han jurado proteger Tierra Santa y a sus peregrinos. Ambos han hecho votos de pobreza, castidad y obediencia. Ambos derramarían su sangre por Cristo sin dudarlo. Y sin embargo, mientras intercambian historias de batallas recientes, una tensión subyacente impregna sus palabras. Sus filosofías, aunque nacidas de la misma fe, los llevan por caminos divergentes que pronto los enfrentarán en una rivalidad silenciosa pero implacable. Desde sus orígenes, las 2 órdenes manifestaban diferencias fundamentales en su aproximación a la misión en Tierra Santa. Los hospitalarios habían nacido como cuidadores. Su identidad estaba arraigada en la compasión y el servicio a los enfermos y necesitados. Nuestros señores son los enfermos,
repetían, manteniendo enormes instalaciones médicas incluso durante las campañas militares más intensas. Los templarios, por su parte, fueron concebidos exclusivamente como guerreros de élite. Su propósito era combatir, su especialidad la batalla, su prioridad la protección armada. Esta diferencia de origen moldearía todas sus interacciones futuras. Durante la Segunda Cruzada, 1147-1149, ambas órdenes lucharon codo con codo, demostrando una coordinación que salvó a los ejércitos europeos de desastres mayores. El rey Luis VII de Francia quedó tan impresionado que confió su seguridad personal a los templarios durante toda la campaña. Sin embargo, incluso en estos momentos de cooperación, surgían rivalidades tácticas. Los comandantes hospitalarios favorecían estrategias defensivas, protegiendo las retaguardias y asegurando rutas de escape. Los templarios, impetuosos y confiados en su invencibilidad, preferían cargas frontales y tácticas agresivas. Los hospitalarios piensan demasiado, los templarios demasiado poco, comentaba un cronista de la época. La competencia por recursos y prestigio intensificó la rivalidad. Cada victoria militar templaria era contrarrestada por los hospitalarios con exhibiciones de su labor humanitaria. Cada nuevo hospital inaugurado provocaba que los templarios construyeran una fortaleza más impresionante. Ambas órdenes competían ferozmente por donaciones europeas, enviando emisarios a cortes reales para asegurar privilegios y concesiones de tierras. En Jerusalén, sus respectivos cuarteles generales, el Hospital de San Juan y el Templo de Salomón, se convirtieron en centros de poder rival, cada uno celebrando sus propios consejos y desarrollando políticas a veces contradictorias. Lo que comenzó como una sana competencia entre organizaciones hermanas fue transformándose en algo más oscuro a medida que aumentaban las presiones sobre los estados cruzados. Cuando los recursos escaseaban, las disputas por territorio, agua y provisiones se volvían amargas. En los consejos del reino, los maestres de ambas órdenes frecuentemente apoyaban políticas opuestas. Los hospitalarios tendían a favorecer soluciones diplomáticas con los estados musulmanes vecinos. Los templarios generalmente presionaban para acciones militares decisivas. Esta división estratégica reflejaba sus naturalezas fundamentales. Una orden nacida para curar, otra para combatir. Aún no eran enemigos declarados, pero la semilla de un conflicto más profundo estaba plantada. Y mientras Tierra Santa enfrentaba amenazas crecientes, esta rivalidad entre sus más feroces defensores podría resultar tan peligrosa como cualquier ejército enemigo. ¿Cómo se siente ver desmoronarse todo aquello por lo que has luchado? En el sofocante calor de julio de 1187, en un lugar llamado Los Cuernos de Jatín, miles de caballeros cruzados agonizan de sed, rodeados por las fuerzas de Saladino. Entre ellos, contingentes completos de templarios y hospitalarios enfrentan lo impensable, la derrota total. Sus mantos distintivos, antes imponentes, ahora están cubiertos de polvo y sangre. El reino de Jerusalén, establecido con tanto sacrificio casi un siglo antes, pende de un hilo. Y en medio del caos, las tensiones entre las dos grandes órdenes militares alcanzan un punto crítico. Un veterano hospitalario observa con amargura cómo la impetuosidad templaria ha conducido al ejército cristiano a esta trampa mortal. Las décadas previas habían sido testigo del gradual declive de los estados cruzados. Nuevas generaciones de líderes musulmanes, más unificados y determinados, presionaban las fronteras cristianas. Nur al-Din, desde Siria, y posteriormente Saladino desde Egipto, reconstruyeron la unidad islámica con un objetivo claro: expulsar a los invasores europeos. Mientras tanto, el apoyo desde Europa disminuía, dejando a los asentamientos cristianos cada vez más aislados.
En este contexto de creciente peligro, las órdenes militares asumieron responsabilidades mayores, hasta convertirse prácticamente en los pilares defensivos de Tierra Santa. La batalla de Hattin reveló las profundas diferencias estratégicas entre templarios y hospitalarios. El gran maestre templario, Gerard de Redford, había presionado agresivamente por un enfrentamiento directo con Saladino, contra el consejo de líderes más prudentes, incluidos muchos hospitalarios. Dios no permitirá que su causa sea derrotada, insistía Redford, con la arrogancia que caracterizaba a su orden. El resultado fue catastrófico. Atrapado en terreno desértico sin acceso al agua, el ejército cristiano fue aniquilado. Los supervivientes templarios y hospitalarios fueron ejecutados personalmente por Saladino, quien consideraba a estas órdenes militares como sus enemigos más peligrosos, demasiado fanáticos para ser liberados. Tras Hattin, Jerusalén cayó rápidamente. La ciudad santa, objetivo original de las cruzadas, volvía a manos musulmanas después de 88 años. Para las órdenes militares, esta pérdida era más que un revés militar. Era una crisis existencial. ¿Cómo justificar su propósito si habían fallado en proteger el lugar más sagrado de la cristiandad? Ambas órdenes respondieron intensificando sus esfuerzos en las ciudades costeras que aún controlaban, especialmente Acre, que se convirtió en la nueva capital de los remanentes del reino. Sin embargo, la confianza mutua había sido severamente dañada. Los hospitalarios culpaban a la temeridad templaria por el desastre. Los templarios acusaban a los hospitalarios de tibieza en el combate. La Tercera Cruzada, 1189-1192, liderada por figuras como Ricardo Corazón de León, recuperó parte del territorio perdido, pero no Jerusalén. Durante esta campaña, tanto templarios como hospitalarios demostraron su valor, pero operaban cada vez más como entidades separadas, con sus propias cadenas de mando, estrategias y objetivos. Las antiguas tensiones se profundizaban. En un incidente revelador, Ricardo tuvo que intervenir personalmente para evitar un enfrentamiento armado entre caballeros de ambas órdenes por el control de una fortaleza recién conquistada. Christus nos liberet a fratribus templi et hospitalis. Cristo nos libre de los hermanos del temple y el hospital, habría exclamado frustrado. La rivalidad, que una vez había sido principalmente ideológica, comenzaba a manifestarse en confrontaciones directas, precisamente cuando la causa cristiana en Oriente más necesitaba unidad. ¿Qué ocurre cuando los defensores de la fe se convierten en sus peores enemigos? En un salón oscuro de Acre, última capital del menguante reino de Jerusalén, un consejo de obispos y nobles escucha con creciente alarma los testimonios. De un lado, el gran maestre hospitalario acusa a los templarios de sabotear una negociación vital con el sultán de Egipto. Del otro, el representante templario denuncia que los hospitalarios han desviado agua de sus fortalezas en tiempos de sequía. Las acusaciones vuelan como flechas envenenadas. Un obispo exasperado golpea su báculo contra el suelo. Esta guerra entre hermanos está prohibida por Dios y por Roma. Mientras ustedes se enfrentan en las sombras, los infieles avanzan a plena luz del día. Para el siglo XIII, lo que había comenzado como una rivalidad profesional se había transformado en un conflicto abierto, aunque cuidadosamente ocultado de ojos europeos. Los documentos de la época revelan disputas constantes por propiedades, derechos de agua, tributos y jurisdicciones. En Acre, último bastión significativo de los cruzados, ambas órdenes mantenían cuarteles fortificados que más parecían preparados para defenderse uno del otro que de los ejércitos musulmanes. El cronista Mateo París escribió que la enemistad entre el temple y el hospital escandaliza a toda la cristiandad y deleita a los sarracenos. La Iglesia
Alarmada por estos informes, emitió múltiples bulas papales, ordenando a las órdenes cooperar, clasificando su enfrentamiento como prohibido y contrario a los intereses de Cristo. Los incidentes documentados de enfrentamiento directo son numerosos. En Chipre, templarios y hospitalarios llegaron a las armas por el control de una iglesia en Limassol. En Siria, sabotearon mutuamente negociaciones de tregua con poderes musulmanes. En una ocasión particularmente grave en 1241, templarios atacaron propiedades hospitalarias cerca de Acre, resultando en muertos y heridos por ambos lados. El Papa Gregorio IX, furioso, escribió: «Mientras que deberían ser un escudo para la Iglesia, se han convertido en espadas que la hieren». Las órdenes recibieron severas amonestaciones y amenazas de excomunión, pero la geografía y el caos de Tierra Santa dificultaban la supervisión efectiva desde Roma. Las raíces de esta guerra prohibida iban más allá de simples disputas territoriales. Representaba un choque fundamental de visiones sobre el futuro de la presencia cristiana en Oriente. Los hospitalarios, pragmáticos y adaptables, habían llegado a aceptar la necesidad de coexistencia con los poderes musulmanes, favoreciendo tratados y compromisos que permitieran mantener su misión médica. Habían desarrollado respeto por ciertos aspectos de la cultura árabe, particularmente su medicina avanzada. Los templarios, en cambio, mantenían una visión más absolutista de su misión, rechazando compromisos con los infieles y presionando constantemente por soluciones militares. Esta divergencia ideológica se reflejaba en sus alianzas. Los hospitalarios tendían a alinearse con facciones moderadas, mientras los templarios apoyaban a los extremistas en los conflictos internos del reino. La rivalidad alcanzó su punto más crítico durante la Guerra de San Sabas, 1256-258, un conflicto civil en Acre desencadenado por disputas comerciales entre Venecia y Génova. Los hospitalarios respaldaron a los genoveses, mientras los templarios apoyaron a los venecianos. Lo que comenzó como una disputa mercantil se transformó en una guerra abierta donde las dos órdenes militares más poderosas de la cristiandad lideraban bandos opuestos. Calles enteras fueron destruidas, torres demolidas y cientos murieron mientras Acre se desangraba en luchas intestinas. Cuando llegaron noticias de que los mongoles invadían Siria, una amenaza existencial para todos, las órdenes apenas pudieron apartar sus diferencias lo suficiente para montar una defensa común. Esta guerra fratricida, más que cualquier fuerza externa, anunciaba el inevitable colapso de los últimos vestigios del reino cruzado. ¿Cómo se destruye una leyenda? Al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, guardias reales franceses golpean simultáneamente las puertas de todas las comandancias templarias del reino. La orden es clara: arrestar a cada templario, confiscar sus bienes y preparar cargos de herejía. En París, el gran maestre Jacques de Molay es sacado de su cama sin explicación. En provincias remotas, comandantes templarios que habían liderado ejércitos se encuentran repentinamente encadenados. Una orden que había existido durante casi 2 siglos, que había financiado reyes y desafiado imperios, colapsa en cuestión de horas. A lo lejos, un caballero hospitalario observa con una mezcla de horror y alivio. ¿Es testigo del justo castigo divino o de la mayor injusticia de su era? El proceso que condujo a la destrucción de los templarios fue tan complejo como calculado. Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso, había acumulado enormes deudas con la orden templaria para financiar sus guerras. La tentación de eliminar a sus acreedores y apropiarse de sus vastas riquezas resultó irresistible. Utilizando rumores que circulaban sobre los rituales secretos de iniciación templaria, Felipe construyó un caso de herejía contra la orden.
Las acusaciones eran escandalosas. Negar a Cristo, escupir sobre la cruz, adorar ídolos paganos como Baphomet y practicar rituales homosexuales. Bajo tortura, muchos templarios confesaron estos crímenes, proporcionando la justificación legal que Felipe necesitaba. El Papa Clemente V, un francés instalado con apoyo de Felipe, inicialmente resistió la persecución. Sin embargo, presionado por el poder francés y las aparentes confesiones, eventualmente cedió. El 22 de marzo de 1312, mediante la bula papal Vox in excelso, disolvió oficialmente la Orden del Temple. Sus propiedades fueron transferidas teóricamente a los hospitalarios, aunque en la práctica Felipe y otros monarcas retuvieron gran parte de la riqueza templaria. La orden, que una vez había sido intocable, fue declarada herética y disuelta, sus miembros dispersados, encarcelados o ejecutados. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, último gran maestre templario, fue quemado vivo en una pequeña isla del Sena. Según la leyenda, desde las llamas maldijo a Felipe y Clemente, quienes efectivamente murieron antes de finalizar el año. El papel de los hospitalarios en la caída templaria sigue siendo objeto de debate histórico. Oficialmente, expresaron sorpresa y consternación ante las acusaciones. Sin embargo, como principales beneficiarios designados de las propiedades templarias, tenían mucho que ganar con la disolución de su antigua rival. Algunos historiadores sugieren una participación más activa. Informantes hospitalarios posiblemente proporcionaron detalles sobre ceremonias templarias que luego fueron distorsionados en acusaciones de herejía. Otros señalan que los hospitalarios intentaron moderar las persecuciones y ofrecieron refugio a templarios fugitivos. La verdad probablemente contiene elementos de ambas versiones. Oportunismo institucional mezclado con compasión individual hacia hermanos caídos. El juicio contra los templarios marcó un hito en la historia europea. Fue uno de los primeros grandes juicios políticos donde la propaganda y la opinión pública jugaron roles cruciales. Felipe utilizó panfletos y predicadores para difundir las acusaciones, creando un clima de histeria antitemplaria. La tortura se empleó sistemáticamente para obtener confesiones, estableciendo precedentes peligrosos para futuros procesos por herejía. Los legistas reales desarrollaron nuevas teorías sobre la soberanía estatal que desafiaban la autoridad papal tradicional. En muchos sentidos, el caso templario presagiaba el fin de la supremacía eclesiástica medieval y el surgimiento del Estado moderno centralizado. Las consecuencias fueron profundas y duraderas. Miles de templarios enfrentaron diversos destinos. Algunos fueron quemados como herejes, otros languidecieron en prisiones, muchos fueron absorbidos por otras órdenes religiosas. Algunos posiblemente escaparon a Escocia, Portugal o territorios más lejanos. Sus vastas redes financieras colapsaron, causando disrupciones económicas en toda Europa. El prestigio papal sufrió un golpe devastador al demostrarse su vulnerabilidad ante presiones políticas. Y quizás lo más significativo, la disolución de los templarios eliminó uno de los últimos grandes defensores de la causa cruzada, prácticamente sellando el fin de la presencia occidental en Tierra Santa. Los hospitalarios quedaron como la única gran orden militar internacional, herederos no solo de propiedades templarias, sino también de su complejo legado. ¿Cómo era realmente la vida cotidiana de estos monjes guerreros? Mientras el mundo exterior veía solo sus brillantes armaduras o sus imponentes castillos, detrás de los muros de sus preceptorías se desarrollaba una existencia regida por estrictas reglas monásticas, tradiciones militares y una jerarquía compleja. Imagina despertar en una fría celda de piedra, mucho antes del amanecer.
La campana suena para la primera oración. Aún en penumbra, docenas de hombres se dirigen en silencio hacia la capilla. Para un caballero templario o hospitalario, cada minuto del día estaba meticulosamente regulado. Cada aspecto de su conducta sometido a escrutinio. Una vida de contrastes extremos, rigurosa austeridad personal y vastas riquezas institucionales. Humildad individual y arrogancia colectiva. Contemplación espiritual y violencia brutal. La estructura interna de ambas órdenes reflejaba tanto sus raíces monásticas como sus funciones militares. En la cúspide se encontraba el Gran Maestre, elegido vitaliciamente y con autoridad casi absoluta. Bajo él servían los oficiales principales, el Gran Comendador, segundo al mando, el Mariscal, asuntos militares, el Hospitalario para los hospitalarios o Senescal para los templarios, el Drapier, responsable de vestimenta y equipo, el Tesorero y otros. Cada región geográfica estaba organizada en prioratos y comandancias. Los miembros se dividían en varias clases: caballeros, de origen noble, combatientes principales; sargentos, combatientes de origen no noble; capellanes, sacerdotes de la orden; y hermanos sirvientes, trabajadores y administradores. Los hospitalarios añadían personal médico a esta estructura. El día comenzaba invariablemente con oraciones nocturnas, maitines, seguidas por otras 7 sesiones de oración distribuidas durante el día. Entre estos servicios religiosos, cada miembro cumplía sus funciones específicas. Los caballeros entrenaban, patrullaban o combatían. Los sargentos mantenían equipo y fortificaciones. Los capellanes atendían necesidades espirituales. Los hermanos administraban propiedades y finanzas. Las comidas se tomaban en comunidad y silencio, mientras se escuchaban lecturas sagradas. Los hospitalarios además atendían enfermos en sus instalaciones médicas, donde mantenían estándares de higiene revolucionarios para la época, como lavado de manos, sábanas limpias para cada paciente y dietas específicas según la enfermedad. La admisión a estas órdenes era un proceso riguroso. Para convertirse en caballero templario o hospitalario, un candidato debía probar nobleza de sangre, estar libre de deudas, no estar casado ni comprometido y no pertenecer a ninguna otra orden religiosa. La ceremonia de iniciación se realizaba en capítulos secretos, especialmente en el caso templario, lo que posteriormente alimentaría sospechas sobre rituales heterodoxos. Tras la admisión, el nuevo miembro renunciaba a toda propiedad personal y aceptaba la regla de la orden. El entrenamiento combinaba aspectos espirituales y marciales, estudio de textos sagrados, prácticas de combate, cuidado de equipamiento y caballos, y para los hospitalarios, formación médica. Un caballero plenamente formado representaba una inversión enorme. Su armadura, armas y caballos de guerra equivalían al valor de varias casas urbanas. La disciplina era legendariamente severa. Ambas órdenes mantenían elaborados códigos de infracciones y castigos. Faltas menores, como romper el silencio o comer sin permiso, resultaban en penitencias como comer sentado en el suelo o ayunos adicionales. Ofensas intermedias, como perder equipamiento, podían castigarse con flagelación pública. Las infracciones graves, cobardía en batalla, revelar secretos de la orden, herejía o conducta inmoral, conllevaban expulsión o encarcelamiento perpetuo. El famoso calabozo templario, del que se decía que quien entra nunca sale, inspiraba terror incluso entre los más valientes. Esta disciplina implacable creaba una cohesión extraordinaria en batalla, pero también generaba resentimiento entre algunos miembros, especialmente aquellos forzados a unirse por razones familiares más que vocacionales. Las deserciones, aunque raramente documentadas, ocurrían, y algunos extemplarios o exhospitalarios se convirtieron en valiosos informantes para poderes hostiles,
contribuyendo eventualmente a la mitología negativa que rodearía a estas órdenes. ¿Cómo transformaron la guerra medieval estas órdenes monásticas? Contempla el imponente Crac des Chevaliers, la fortaleza hospitalaria en Siria que desafió ejércitos completos con sus innovadoras defensas concéntricas. O imagina la revolucionaria carga de caballería templaria, donde 100 jinetes perfectamente disciplinados, moviéndose como un solo organismo, destrozaban formaciones enemigas 10 veces más numerosas. Templarios y hospitalarios no fueron simplemente participantes en las guerras de su tiempo. Reescribieron las reglas del combate medieval, elevando el arte de la guerra a niveles sin precedentes. Sus innovaciones militares, desde la arquitectura defensiva hasta la logística de campaña, establecieron estándares que perdurarían durante siglos. En el ámbito de la fortificación, ambas órdenes revolucionaron el diseño de castillos, incorporando técnicas observadas en Oriente. Sus fortalezas implementaban sistemas de defensa en profundidad con múltiples anillos concéntricos, fosos secos y húmedos, torres proyectadas para fuego cruzado y elaborados sistemas para controlar accesos. El castillo peregrino templario presentaba una innovadora planta poligonal que eliminaba ángulos muertos. El Crac hospitalario desarrolló pasajes curvos que impedían el uso de arietes. Quizás su innovación más significativa fue el uso estratégico del terreno, ubicando castillos en posiciones que controlaban rutas comerciales, fuentes de agua y pasos montañosos. Crearon redes defensivas donde cada fortaleza apoyaba a las demás. Este pensamiento sistemático transformó castillos individuales en un sistema integrado de control territorial. En tácticas de campo, especialmente los templarios, desarrollaron la carga pesada hasta convertirla en un arte. A diferencia de los caballeros feudales que frecuentemente rompían formación para buscar gloria individual, los templarios mantenían disciplina absoluta, cargando en formaciones cerradas que maximizaban impacto. Su regla prohibía explícitamente retirarse sin órdenes, incluso ante la muerte segura. Los hospitalarios, aunque igualmente valientes, desarrollaron tácticas más flexibles, especializándose en operaciones de retaguardia y retiradas ordenadas. Ambas órdenes perfeccionaron sistemas de comunicación en batalla mediante banderas, trompetas y mensajeros, permitiéndoles coordinar movimientos complejos imposibles para ejércitos feudales tradicionales. Su entrenamiento constante, a diferencia de los caballeros seculares, que solo combatían esporádicamente, les otorgaba ventajas decisivas en resistencia y precisión. La innovación naval representó otro campo revolucionario, especialmente para los hospitalarios tras su reubicación en Rodas y Malta. Desarrollaron galeras modificadas específicamente para el Mediterráneo oriental, más maniobrables y con mejor armamento que sus contrapartes musulmanas. Crearon sistemas de vigilancia costera con torres de señales que podían transmitir advertencias sobre flotas enemigas en cuestión de horas, a lo largo de cientos de kilómetros. Los hospitalarios, también pioneros en el uso de artillería naval, montando bombardas primitivas en sus embarcaciones décadas antes que otras potencias marítimas. Sus almirantes desarrollaron tácticas específicas contra navíos musulmanes, como aproximaciones en ángulo que neutralizaban la ventaja numérica enemiga. Estas innovaciones marítimas permitieron a los hospitalarios mantener supremacía naval regional, incluso cuando estaban superados 10-1 por las flotas otomanas. Quizás la mayor contribución militar de estas órdenes fue en el campo logístico, aspecto frecuentemente ignorado pero decisivo en campañas medievales. Desarrollaron sistemas de aprovisionamiento que permitían mantener ejércitos en campo durante meses, cuando las fuerzas feudales típicas apenas sostenían semanas de campaña.
Sus redes de comandancias funcionaban como depósitos avanzados que almacenaban provisiones, armas y reemplazos. Los hospitalarios establecieron hospitales de campaña móviles, aumentando dramáticamente la supervivencia de heridos. Ambas órdenes mantuvieron caballerías de reserva con animales entrenados, permitiendo reemplazar monturas perdidas en batalla, ventaja inestimable en confrontaciones prolongadas. Su gestión financiera sofisticada garantizaba flujos constantes de recursos desde Europa hasta los frentes orientales. Estas capacidades logísticas superiores les permitieron sobrevivir en entornos extremadamente hostiles, donde ejércitos convencionales colapsaban. Un cronista musulmán observó admirado: los francos comunes vienen y se van, pero el temple y el hospital permanecen como montañas. ¿Cómo sobrevive una orden mientras su hermana y rival arden en la hoguera? Mientras las últimas brasas del fuego que consumió a Jacques de Molay se apagaban en París, los hospitalarios observaban con un escalofrío de reconocimiento. Lo que había destruido a los templarios podría fácilmente volverse contra ellos. Poseían riquezas comparables, privilegios similares y una independencia que incomodaba a los monarcas europeos. Sin embargo, donde los templarios sucumbieron, los hospitalarios perdurarían por siglos. Esta supervivencia no fue accidental, sino fruto de adaptaciones estratégicas, reformas internas y una habilidad diplomática excepcional que les permitió navegar las traicioneras aguas políticas de la Europa tardomedieval. La primera clave de su supervivencia fue su identidad como cuidadores. Mientras los templarios eran exclusivamente guerreros y banqueros, los hospitalarios nunca abandonaron su misión médica original. Sus hospitales atendían a miles anualmente, desde peregrinos humildes hasta nobles heridos, generando una reserva de buena voluntad inestimable. El temple inspira temor, el hospital gratitud, comentaba un cronista. Cuando surgieron acusaciones contra los templarios, pocos recordaban beneficios personales recibidos de ellos. En contraste, innumerables familias europeas habían visto a padres, hijos o hermanos salvados por médicos hospitalarios. Esta reputación humanitaria los hacía menos vulnerables a campañas de descrédito como la que destruyó a los templarios. Tras la caída templaria, los hospitalarios implementaron reformas preventivas cruciales. Su gran maestre Fulques de Villaret comprendió que la opacidad financiera templaria había facilitado acusaciones de corrupción. Estableció nuevos sistemas de auditoría y transparencia, enviando regularmente informes detallados a Roma. Reformó también los rituales de iniciación, eliminando elementos secretos que podrían malinterpretarse como heréticos. Simultáneamente, reforzó la disciplina interna para evitar escándalos. Esta capacidad de autorreforma, adaptarse sin perder identidad, distinguió consistentemente a los hospitalarios de los más rígidos templarios. Como observó un emisario bizantino, los templarios son robles, imponentes pero inflexibles. Los hospitalarios son juncos, se doblan ante la tormenta pero raramente se quiebran. La diplomacia hospitalaria alcanzó niveles virtuosos en este período crítico. Mientras los templarios habían acumulado enemigos poderosos con su arrogancia, los hospitalarios cultivaron alianzas estratégicas con casas reales y linajes papales. Mantuvieron representantes permanentes en cada corte importante, seleccionados por su elocuencia y conexiones familiares. Cuando Felipe IV presionó para investigarlos tras su éxito contra los templarios, estos embajadores hospitalarios movilizaron una red de aliados que bloqueó discretamente sus esfuerzos. Simultáneamente, negociaban su traslado a Rodas, presentándolo no como una huida, sino como un nuevo frente contra el avance turco. Este equilibrio entre independencia y servicio a los intereses de las potencias cristianas permitió a los hospitalarios mantener su autonomía sin parecer amenazantes.
Quizás el factor más decisivo fue su pragmatismo adaptativo. Reconociendo que las cruzadas tradicionales habían terminado, los hospitalarios reinventaron su propósito, de defensores de Tierra Santa a bastión cristiano en el Mediterráneo oriental. La conquista de Rodas en 1309 les proporcionó un territorio soberano propio, transformándolos efectivamente en un estado independiente con marina propia. Esta transformación geopolítica los liberó de la dependencia de reinos seculares sin renunciar a su misión. Mientras se establecían en Rodas, absorbían propiedades templarias, aunque muchas fueron interceptadas por monarcas hambrientos, consolidando recursos para su nueva función marítima. Un observador veneciano comentó admirado: donde otros ven el fin, los hospitalarios ven un nuevo principio. Esta capacidad de reconceptualizar su misión permitiría a la orden sobrevivir no solo la caída templaria, sino también futuros desastres como la pérdida de Rodas en 1522, o incluso la reforma protestante que destruiría muchas órdenes religiosas tradicionales. ¿Cómo se construye un imperio desde una isla rocosa? Cuando los hospitalarios desembarcaron en Rodas en 1309, encontraron una isla próspera pero vulnerable, codiciada por potencias mayores. 2 siglos después, habían transformado este peñón mediterráneo en el centro de un estado naval que desafiaba imperios. Desde allí, se trasladarían a Malta en 1530, donde protagonizarían uno de los asedios más dramáticos de la historia europea, la Gran Defensa de 1565, donde 700 caballeros y unos miles de soldados resistieron durante meses contra un ejército otomano de 40.000 hombres. Esta evolución de monjes guerreros a señores marítimos representa una de las transformaciones más fascinantes de la historia medieval tardía, demostrando cómo una organización aparentemente anacrónica podía reinventarse ante circunstancias cambiantes. La conquista inicial de Rodas por los hospitalarios combinó fuerza militar y astucia diplomática. Aprovechando disputas entre bizantinos, genoveses y el gobernador local, establecieron alianzas fluctuantes que les permitieron tomar el control de la isla y sus satélites, Kos, Leros, Calymnos, entre 1306 y 1309. Una vez asegurada la isla, emprendieron un ambicioso programa de fortificación. La capital, Rodas, fue transformada con murallas masivas, fosos profundos y el imponente palacio del Gran Maestre. Cada punto vulnerable de la costa recibió fortalezas auxiliares. Este sistema defensivo, refinado continuamente durante 2 siglos, estableció nuevos estándares en arquitectura militar. Las famosas murallas de Rodas, con sus bastiones redondeados diseñados para resistir artillería temprana, influyeron en fortificaciones europeas por generaciones. Durante los asedios otomanos de 1480 y 1522, estas defensas permitieron a guarniciones numéricamente inferiores resistir ejércitos imperiales. La marina hospitalaria transformó la orden en una potencia mediterránea. Sus galeras, reconocibles por el estandarte con cruz blanca sobre fondo rojo, patrullaban constantemente entre Chipre y Grecia, protegiendo rutas comerciales cristianas y atacando embarcaciones musulmanas. Desarrollaron tácticas navales específicas para contrarrestar la superioridad numérica otomana, favoreciendo ataques rápidos y emboscadas sobre batallas abiertas. Su flota nunca superó las 40 galeras, minúscula comparada con los cientos de navíos otomanos o venecianos, pero su excepcional calidad y la pericia de sus capitanes les otorgaba ventajas desproporcionadas. Los caballeros hospitalarios servían personalmente en estas embarcaciones, combinando conocimiento táctico con valentía religiosa. Los turcos llamaban a estas galeras los halcones de Cristo, temidas por su velocidad y ferocidad.
Para el siglo XV, esta presencia naval había convertido a la orden en actor geopolítico indispensable, cortejado por potencias cristianas como contrapeso a la expansión otomana. La expulsión de Rodas en 1522, tras un asedio heroico pero infructuoso contra Solimán el Magnífico, marcó un punto crítico. Durante 7 años, la orden vagó sin sede permanente, su futuro incierto. Finalmente, el emperador Carlos V les ofreció Malta, un peñón árido y aparentemente indefendible. «Te doy una roca desnuda», habría dicho el emperador. La transformación de esta isla desolada en una fortaleza impenetrable representa quizás el mayor logro hospitalario. Bajo el liderazgo de Jean Parisot de La Valette, construyeron una nueva capital, que lleva su nombre, con fortificaciones revolucionarias. El gran puerto se convirtió en un laberinto defensivo donde cada entrada estaba cubierta por baterías cruzadas. Este genio ingenieril se probó durante el gran asedio de 1565, cuando los hospitalarios resistieron 113 días de bombardeo constante y asaltos masivos. Su victoria, contra pronósticos abrumadores, marcó el primer gran revés otomano, inspirando a Europa y estableciendo a Malta como símbolo de resistencia cristiana. La organización sociopolítica hospitalaria en Rodas y Malta representa un fascinante experimento de gobierno. Técnicamente, una teocracia militar, desarrollaron instituciones sorprendentemente sofisticadas. El Consejo Supremo limitaba los poderes del Gran Maestre, mientras representantes de las diferentes lenguas, divisiones nacionales, garantizaban equilibrio entre facciones. Implementaron sistemas judiciales avanzados, separando tribunales civiles, comerciales y criminales. Su administración sanitaria estableció los primeros protocolos de cuarentena sistemática, cruciales en un puerto mediterráneo expuesto a epidemias. En Malta, donde gobernaban población local maltesa y siciliana, desarrollaron estructuras administrativas que respetaban costumbres locales mientras mantenían control estratégico. Este equilibrio entre autoridad religiosa, eficiencia militar y administración civil pragmática produjo un estado híbrido único, ni completamente medieval ni moderno, que funcionó extraordinariamente bien durante siglos. Cuando Napoleón finalmente conquistó Malta en 1798, encontró instituciones que, en muchos aspectos, superaban las del resto de Europa. ¿Por qué una orden extinguida hace 700 años sigue fascinando nuestra imaginación contemporánea? Desde el Código da Vinci hasta Assassin's Creed, los templarios habitan el imaginario popular con una vitalidad que contradice su brutal final histórico. A diferencia de los hospitalarios, que sobrevivieron adaptándose, los templarios trascendieron mediante su destrucción, transformándose de organización histórica en arquetipo cultural. Su abrupto final, sin testigos, sin transición, sin descendientes oficiales, creó un vacío narrativo perfecto para leyendas, conspiraciones y mitos que continúan multiplicándose. Esta mitología templaria, aunque históricamente cuestionable, revela profundas verdades sobre nuestras propias ansiedades y fascinaciones contemporáneas. El mito templario comenzó a gestarse inmediatamente después de su supresión. La misteriosa desaparición de su tesoro y archivo central alimentó rumores de supervivencia clandestina. Algunos templarios ciertamente escaparon, especialmente en reinos periféricos como Portugal, donde la orden simplemente cambió de nombre a Orden de Cristo, y Escocia, donde leyendas asocian a templarios fugitivos con la batalla de Bannockburn. Sin embargo, la narrativa popular ha exagerado enormemente estas continuidades históricas. La teoría más persistente vincula a los templarios con la masonería, sugiriendo una transmisión secreta de conocimientos esotéricos. Aunque la masonería moderna efectivamente incorporó simbolismo templario en sus rituales,
Los historiadores encuentran escasa evidencia de conexión organizacional directa. Como observó un estudioso, los masones no descendieron de los templarios, más bien adoptaron a los templarios como antepasados aspiracionales. El supuesto tesoro templario ha generado una industria completa de especulación y búsqueda. Los registros históricos confirman que la orden acumuló riquezas extraordinarias mediante donaciones, actividades bancarias y propiedades agrícolas. Sin embargo, como entidad principalmente financiera, sus activos existían mayormente como deudas documentadas, no como cofres de oro físico. Las propiedades inmobiliarias fueron confiscadas por coronas europeas, mientras registros financieros fueron destruidos o absorbidos por administraciones reales. No obstante, rumores persistentes sugieren que un tesoro central escapó confiscación. Teorías ubican este hipotético tesoro desde Escocia, Roslin Chapel, hasta Francia, Rennes-le-Château, e incluso América, Oak Island. Estas leyendas han sido alimentadas por hallazgos arqueológicos ocasionales de monedas y objetos templarios, aunque ningún descubrimiento ha confirmado un gran tesoro oculto. Las acusaciones de herejía y prácticas ocultas que destruyeron a los templarios han evolucionado paradójicamente en atribuciones de sabiduría esotérica. El infame Baphomet, inicialmente mencionado en confesiones obtenidas bajo tortura como un ídolo adorado por templarios, se ha transformado en símbolo ocultista prominente. Numerosas sociedades esotéricas modernas, desde Rosacruces hasta neotemplarios, claman conexión con supuestos conocimientos secretos templarios. Estas atribuciones reflejan inversiones valorativas fascinantes. Lo que era acusación demoníaca medieval se reinterpreta como sabiduría espiritual alternativa. Esta transformación comenzó durante la Ilustración, cuando masones y librepensadores reinterpretaron a los templarios como mártires del dogmatismo religioso y precursores de racionalismo ilustrado. La orden que murió defendiendo ortodoxia católica fue reimaginada irónicamente como portadora de tradiciones espirituales heterodoxas. La cultura popular contemporánea ha amplificado exponencialmente el mito templario. Desde novelas como Ivanhoe de Walter Scott hasta blockbusters modernos como Indiana Jones y La Última Cruzada, los templarios aparecen consistentemente como guardianes de secretos trascendentales. Videojuegos como la serie Assassin's Creed los presentan como organización transhistórica manipulando eventos mundiales. Este templario ficcional, misterioso, poderoso, ambiguo moralmente, tiene escasa relación con la orden histórica, pero refleja ansiedades contemporáneas sobre poder institucional oculto. En un mundo dominado por corporaciones multinacionales y agencias gubernamentales opacas, los templarios se convierten en metáfora perfecta para los que realmente controlan todo. Como explicó un sociólogo, no necesitamos templarios históricos, necesitamos templarios míticos como superficie de proyección para nuestros temores sobre poder invisible. El contraste entre la supervivencia institucional hospitalaria y la supervivencia mítica templaria ofrece profundas lecciones sobre memoria histórica. Los hospitalarios prosperaron adaptándose pragmáticamente a circunstancias cambiantes, pero esta continuidad paradójicamente diluye su impacto cultural. Como institución viva que evolucionó gradualmente, nunca cristalizaron como símbolo estático. Los templarios, brutalmente eliminados en su apogeo, quedaron preservados en ámbar mítico, perpetuamente poderosos, perpetuamente misteriosos. Su legado no es institucional, sino simbólico. No necesitan existir físicamente para influir en la cultura contemporánea. Quizás la orden que perdió la batalla histórica ganó inesperadamente la guerra por inmortalidad cultural.
Como observó irónicamente un historiador hospitalario contemporáneo, nosotros obtuvimos sus propiedades, pero ellos obtuvieron la posteridad. ¿Existieron templarias y hospitalarias? Aunque ambas órdenes se recuerdan como instituciones exclusivamente masculinas, la realidad histórica revela un papel femenino significativo sistemáticamente minimizado en narrativas tradicionales. Las hermanas olvidadas no eran anomalías históricas, sino participantes integrales en estas organizaciones militares, religiosas, contribuyendo crucialmente a sus misiones, aunque desde espacios y roles distintos a sus contrapartes masculinas. Su historia, gradualmente redescubierta por investigación contemporánea, desafía concepciones simplistas sobre género en la sociedad medieval y enriquece nuestra comprensión de estas complejas instituciones. Las hospitalarias aparecen en documentos desde los orígenes mismos de la orden. El hospital original en Jerusalén mantenía instalaciones separadas para peregrinas enfermas, atendidas exclusivamente por hermanas hospitalarias bajo supervisión de una priora. Estas mujeres, habiendo tomado votos religiosos similares a sus contrapartes masculinos, administraban cuidados médicos y supervisaban personal auxiliar femenino. Cuando la orden se militarizó, esta rama femenina mantuvo su enfoque caritativo. La priora más famosa, Ágata de Malaspina, introdujo innovaciones médicas significativas, como separación de pacientes por tipo de enfermedad y protocolos específicos para parturientas. Su tratado Practica Infirmis documentaba procedimientos médicos avanzados y circulaba ampliamente entre instalaciones hospitalarias europeas. Mientras los caballeros hospitalarios ganaban batallas, estas hermanas salvaban innumerables vidas con conocimientos médicos que combinaban tradiciones europeas, bizantinas y árabes. El caso templario presenta mayor complejidad documental. Su regla explícitamente prohibía admitir mujeres como miembros plenos, reflejo de ansiedad sobre tentaciones sexuales que amenazarían votos de castidad. Sin embargo, investigación archivística reciente revela casas de hermanas templarias, Domus Sororum Templi, administrando propiedades europeas de la orden. Estas mujeres, frecuentemente viudas o hijas de caballeros templarios, recibían estatus asociado aunque no membresía completa. Documentos del siglo XIII mencionan hermanas asociadas, con sorores, que tomaban votos modificados, usaban hábitos distintivos y manejaban aspectos financieros y administrativos fundamentales para la red templaria. La más prominente, Berengaria de Lorach, administraba extensas propiedades templarias en Aragón con autoridad comparable a comendadores masculinos. Durante los juicios templarios, varias hermanas fueron interrogadas, confirmando existencia de esta rama femenina generalmente ignorada en narrativas tradicionales. Las comunidades femeninas asociadas a ambas órdenes florecieron particularmente en la península ibérica, donde la Reconquista creaba contextos fronterizos que permitían mayor flexibilidad institucional. El monasterio de Sigena, establecido en 1188, funcionaba como comunidad hospitalaria femenina semiautónoma, donde hermanas nobiliarias combinaban vida contemplativa con administración territorial y patronazgo cultural. Manuscritos ilustrados producidos en Sigena demuestran sofisticación intelectual comparable a cualquier institución masculina contemporánea. En Portugal, tras la supresión templaria, muchas sorores fueron incorporadas a la nueva Orden de Cristo, manteniendo continuidad institucional. Estas comunidades ibéricas, beneficiadas por distancia geográfica de autoridades centrales, desarrollaron prácticas y tradiciones distintivas que complementaban actividades de sus contrapartes masculinas mientras mantenían considerable autonomía operativa.
El papel económico femenino resultó crucial para ambas órdenes. Las propiedades europeas que financiaban operaciones militares en Oriente frecuentemente dependían de administración femenina efectiva. Documentos financieros revelan hermanas supervisando producción agrícola, gestionando molinos y graneros y administrando rentas que constituían el flujo sanguíneo económico de estas organizaciones. Particularmente significativas fueron donaciones de viudas nobles, quienes frecuentemente entregaban propiedades sustanciales a las órdenes a cambio de protección y estatus asociado. La condesa Ermengarda de Rosellón, tras enviudar, donó extensos territorios a los templarios mientras retenía derechos vitalicios y adoptaba identidad como protectora y hermana de la orden. Estas relaciones simbióticas entre nobles femeninas y órdenes militares creaban redes de patronazgo fundamentales para expansión institucional en Europa. El destino de estas comunidades femeninas, tras las crisis de sus órdenes matrices, revela adaptabilidad comparable a sus contrapartes masculinas. Tras la caída templaria, muchas comunidades femeninas asociadas simplemente transitaron a otras afiliaciones religiosas, frecuentemente benedictinas o cistercienses. Las hospitalarias demostraron extraordinaria resiliencia institucional. Mientras caballeros se trasladaban a Rodas y Malta, establecimientos femeninos mantenían presencia europea continua. El priorato femenino de Beaulieu en Francia operó ininterrumpidamente desde 1250 hasta 1792, sobreviviendo incluso la Reforma protestante que destruyó numerosas instituciones religiosas. Durante la Revolución Francesa, cuando caballeros hospitalarios perdían Malta, la priora Catherine de Podenas mantenía operaciones hospitalarias en Toulouse, preservando tradiciones médicas desarrolladas durante siglos. Esta continuidad femenina, menos visible pero igualmente significativa, complementa la narrativa tradicional masculina, revelando dimensiones institucionales generalmente ignoradas en historias convencionales de estas fascinantes órdenes. ¿Cómo financiaron estas órdenes sus costosas operaciones militares y caritativas? Detrás de cada fortaleza construida, cada galera botada, cada hospital administrado, existía un sofisticado sistema económico transcontinental que canalizaba recursos desde propiedades dispersas por Europa hacia operaciones en Oriente. Mientras sus hazañas militares capturaban atención contemporánea, su verdadera innovación quizás residía en estructuras financieras revolucionarias que presagiaban desarrollos económicos modernos. Templarios y hospitalarios operaban efectivamente como las primeras corporaciones multinacionales de la historia, con integración vertical, diversificación de ingresos y sistemas administrativos estandarizados que asombraban por su eficiencia en una era preindustrial. La columna vertebral económica de ambas órdenes era su vasto imperio inmobiliario europeo. Mediante donaciones piadosas, compras estratégicas y ocasionales apropiaciones, acumularon propiedades extraordinarias. Al momento de su disolución, los templarios controlaban aproximadamente 9.000 propiedades en Europa, mientras los hospitalarios administraban casi 19.000 para el siglo XIV. Estas propiedades, organizadas en comandancias regionales, incluían tierras agrícolas, bosques, viñedos, molinos e instalaciones productivas como curtidurías y herrerías. Cada comandancia funcionaba simultáneamente como centro religioso, unidad productiva y nodo administrativo. Innovaciones agrícolas como rotación trienal de cultivos y sistemas hidráulicos avanzados maximizaban rendimientos. Los excedentes se convertían en responsiones, pagos anuales enviados a cuarteles centrales para financiar operaciones orientales. Este sistema permitía movilización de recursos a escala continental imposible para otros actores medievales. La revolución financiera templaria transformó prácticas económicas europeas.
reconociendo peligros de transportar metálico en rutas peligrosas, desarrollaron efectivamente el primer sistema bancario internacional. Un peregrino depositaba fondos en una preceptoría templaria en Francia, recibía documento cifrado y retiraba valor equivalente en Jerusalén, sin transportar físicamente oro. Este sistema de transferencia evolucionó hacia servicios bancarios completos, cuentas de depósito para nobles y mercaderes, préstamos a interés, técnicamente prohibidos para cristianos, pero facilitados mediante estructuras creativas, administración de patrimonios e incluso protección contra hiperinflación mediante contratos sofisticados. El Tesoro Real francés se mantenía en el Temple parisino, cuyo tesorero efectivamente funcionaba como ministro financiero real. Los hospitalarios, aunque inicialmente más conservadores financieramente, eventualmente desarrollaron servicios comparables, especialmente tras absorber propiedades templarias. Su mayor innovación fue quizás en microseguros. Ofrecían contratos vitalicios, donde individuos transferían propiedades a la orden a cambio de cuidado garantizado vitalicio, efectivamente inventando conceptos modernos de anualidades y seguros de vida. La actividad comercial representaba otra dimensión económica crucial. Ambas órdenes operaban flotas mercantes sustanciales, transportando productos entre Europa y Levante. Los hospitalarios especializaron particularmente su flota rodia en comercio egipcio, operando bajo tratados especiales que permitían intercambios incluso durante hostilidades generales cristiano-musulmanas. Desarrollaron centros comerciales especializados como la Gran Carabazar en Rodas, donde mercaderes de múltiples orígenes operaban bajo protección hospitalaria a cambio de impuestos. Productos como azúcar de plantaciones chipriotas, especias orientales y armamento europeo circulaban en sus redes comerciales. Particularmente lucrativo resultaba el monopolio hospitalario sobre comercio de alumbre, mineral esencial para industria textil europea. Esta integración entre actividades militares, financieras y comerciales creaba sinergias extraordinarias. Sus galeras simultáneamente protegían rutas comerciales, transportaban mercancías propias y combatían enemigos, maximizando eficiencia operativa. La gestión administrativa de este imperio económico requería innovaciones organizacionales revolucionarias. Desarrollaron sistemas contables estandarizados, con auditorías regulares y reportes consolidados. La documentación templaria revela sofisticación sorprendente, registros multidivisionales, contabilidad de partida doble, siglos antes de su supuesta invención renacentista, y proyecciones financieras complejas. El capítulo general anual hospitalario dedicaba días enteros a revisión financiera minuciosa, con representantes de cada priorato presentando resultados ante auditores especializados. Esta administración centralizada, pero flexiblemente implementada, permitía adaptación a condiciones locales mientras mantenía coherencia estratégica global. Cuando Europa Occidental adoptó eventualmente prácticas comerciales modernas durante el Renacimiento, muchas innovaciones atribuidas a mercaderes italianos habían sido desarrolladas silenciosamente durante siglos en oficinas administrativas templarias y hospitalarias. Como observó un historiador económico, mientras construían fortalezas visibles en Tierra Santa, simultáneamente construían infraestructuras económicas invisibles que transformarían Europa más profundamente que cualquier castillo. ¿Cómo se relacionaron estas órdenes cristianas militantes con las diversas poblaciones que encontraron en Tierra Santa? La narrativa tradicional presenta simplemente a templarios y hospitalarios como guerreros intransigentes combatiendo implacablemente contra el infiel. La realidad histórica revela interacciones infinitamente más complejas y matizadas.
Estas órdenes, aunque indiscutiblemente dedicadas a la causa cristiana, desarrollaron relaciones pragmáticas y ocasionalmente sorprendentemente cordiales con comunidades musulmanas y judías. Como instituciones que operaban permanentemente en entornos multirreligiosos, a diferencia de cruzados temporales, necesitaban desarrollar modos de coexistencia funcional que trascendían simplificaciones ideológicas. Este pragmatismo intercultural, aunque contrastaba con su retórica oficial, contribuyó significativamente a su longevidad institucional. La relación hospitalaria con comunidades musulmanas refleja particularmente esta complejidad. Sus instalaciones médicas atendían pacientes independientemente de afiliación religiosa, práctica documentada desde su fundación. Médicos musulmanes frecuentemente colaboraban con hospitalarios, aportando conocimientos farmacológicos y quirúrgicos avanzados. En territorios bajo control hospitalario, como Rodas y posteriormente Malta, comunidades musulmanas mantenían derechos religiosos limitados mediante sistema de protección. Y Maya, aunque claramente subordinados, estos musulmanes bajo autoridad hospitalaria frecuentemente disfrutaban mejores condiciones que minorías religiosas en otros territorios contemporáneos. El historiador Ibn Jubayr, visitando Acre en 1184, observaba sorprendido cómo caravanas musulmanas transitaban territorios hospitalarios pagando peajes establecidos, pero recibiendo protección efectiva contra bandidos. «Es una de las maravillas del mundo», escribió, «que hostilidad coexista con confianza comercial». Los templarios desarrollaron relaciones particularmente complejas con órdenes militares islámicas como los asesinos, nizaríes. Documentos evidencian acuerdos tácticos entre estas supuestas organizaciones enemigas, ocasionalmente cooperando contra amenazas comunes. Tratados comerciales templarios con sultanatos permitían intercambios específicos incluso durante hostilidades generales. En agricultura, adoptaron entusiastamente técnicas irrigación musulmanas en propiedades españolas y levantinas. Lingüísticamente, las órdenes militares mantenían dragomanes, intérpretes, y numerosos caballeros aprendían árabe por necesidades prácticas. Manuscritos templarios revelan conocimiento sofisticado sobre facciones políticas musulmanas, explotando divisiones entre rivales sunitas y chiitas. Esta comprensión matizada contrasta marcadamente con la visión monolítica del enemigo sarraceno, presentada en crónicas occidentales populares, revelando sofisticación geopolítica raramente reconocida en narrativas tradicionales. La relación con comunidades judías manifestaba tensiones particulares. Ideológicamente, ambas órdenes mantenían retórica antisemita típica del cristianismo medieval. Sin embargo, pragmáticamente dependían frecuentemente de financieros judíos como intermediarios en transacciones complejas. En territorios como Rodas, los hospitalarios implementaron políticas relativamente tolerantes hacia comunidades judías locales, permitiéndoles autogobierno interno mediante sistema de kahals. Particularmente valoraban médicos judíos, quienes frecuentemente recibían privilegios especiales. Durante masacres antijudías europeas, propiedades templarias y hospitalarias ocasionalmente servían como refugios, no necesariamente por tolerancia ideológica, sino por interés práctico en proteger comunidades económicamente valiosas. Un rabino medieval observó ambivalentemente: los monjes guerreros nos desprecian en sus sermones, pero protegen nuestras vidas con sus espadas cuando la turba enloquece. El legado cultural de estas interacciones trasciende dimensiones militares y religiosas. Los hospitalarios, mediante su práctica médica, funcionaron como conductos cruciales de conocimiento científico árabe hacia Europa.
Traducciones hospitalarias de textos médicos árabes circulaban ampliamente en instituciones europeas. Arquitectónicamente, fortalezas templarias y hospitalarias incorporaban elementos defensivos islámicos, mientras sus iglesias ocasionalmente mostraban influencias estilísticas orientales. Lingüísticamente, terminología comercial y náutica árabe entró en lenguas europeas mediante documentos administrativos de estas órdenes. Incluso culinariamente dejaron legado. Los famosos hospitaliarios malteses, pasteles dulces rellenos, representan adaptación de recetas árabes originalmente introducidas por la orden. Esta transferencia cultural bidireccional, facilitada por instituciones paradójicamente establecidas para confrontación religiosa, representa dimensión frecuentemente subestimada de su significado histórico. ¿Qué secretos guardan las piedras que han sobrevivido 7 siglos, desde las imponentes murallas de Rodas hasta los misteriosos grafitis de la Torre de Londres, donde templarios esperaban ejecución? Las construcciones de estas órdenes continúan susurrando historias a quien sabe escuchar. La arquitectura templaria y hospitalaria no solo representaba necesidad defensiva, sino también manifestación física de sus filosofías institucionales, poder económico e identidad simbólica. Estas estructuras, dispersas desde Escocia hasta Siria, constituyen uno de los legados más tangibles y significativos de ambas órdenes, permitiéndonos literalmente tocar la historia que de otro modo permanecería abstracta. El Crac des Chevaliers en Siria representa quizás el ejemplo más paradigmático de genio arquitectónico hospitalario. Esta fortaleza montañosa, considerada por T.E. Lawrence el castillo más admirado del mundo, revolucionó conceptos defensivos medievales. Su innovador diseño de defensas concéntricas, castillo dentro de castillo, garantizaba que atacantes que penetraran el primer anillo enfrentaran obstáculos aún más formidables en el segundo. El ingreso en zigzag, denominado entrada en codo, impedía el uso efectivo de arietes. Sus elaborados sistemas hidráulicos, incluyendo cisternas gigantes y acueductos, permitían resistir asedios prolongados. Pero el Crac trascendía funcionalidad puramente militar. Su magnífica sala capitular, con columnas elegantes, y su capilla decorada con frescos delicados, demostraban que los hospitalarios no solo construían para defender, sino también para inspirar y expresar su dualidad como monjes guerreros. Esta fortaleza resistió 17 asedios a lo largo de 2 siglos, finalmente cayendo ante el sultán Baibars en 1271 mediante una estratagema más que asalto directo. La arquitectura templaria manifestaba personalidad institucional distintiva. La icónica Iglesia del Temple, en Londres, ejemplifica su preferencia por estructuras circulares inspiradas en la Iglesia del Santo Sepulcro. Estas iglesias redondas, únicas en Europa occidental, expresaban conexión simbólica con Jerusalén, mientras ofrecían espacios ceremoniales especializados para rituales templarios. Sus castillos frecuentemente favorecían líneas austeras y funcionales sobre ornamentación, reflejando énfasis en eficiencia militar. Fortificaciones templarias como Château Pèlerin, Castillo Peregrino, en Israel, innovaron con plantas poligonales que eliminaban ángulos muertos defensivos, estableciendo precedentes ingenieriles adaptados posteriormente por arquitectos militares europeos. Investigación arqueológica reciente revela sofisticados sistemas hidráulicos templarios, incluyendo baños subterráneos y complejos sanitarios revolucionarios para estándares medievales. Estas innovaciones infraestructurales, menos visibles pero cruciales, demostraban comprensión avanzada de salubridad, posiblemente derivada de observaciones en contextos orientales.
Los complejos urbanos de ambas órdenes, particularmente en ciudades como Acre, constituían prácticamente ciudades dentro de ciudades, con autonomía funcional completa. El complejo hospitalario en Acre incluía hospital principal con capacidad para 1.000 pacientes, iglesia monumental, claustros administrativos y cuarteles fortificados, todo interconectado mediante pasajes subterráneos que permitían movilización rápida durante emergencias. Excavaciones arqueológicas revelan sistemas sanitarios avanzados, desagües separados para aguas residuales hospitalarias, ventilación diseñada para minimizar contagios y áreas especializadas para diferentes tipos de enfermedades. El complejo templario cercano enfatizaba seguridad financiera con enormes bóvedas subterráneas que protegían archivos y depósitos, reflejando su función dual como banco internacional, además de orden militar religiosa. Estos complejos urbanos funcionaban como manifestaciones arquitectónicas de poder institucional, creando presencia física imponente en paisajes urbanos medievales. Tras la caída de Tierra Santa, la arquitectura hospitalaria evolucionó dramáticamente en Rodas y Malta. Las extraordinarias fortificaciones de La Valeta, diseñadas por ingenieros hospitalarios tras el gran asedio de 1565, incorporaban innovaciones revolucionarias como bastiones triangulares diseñados para resistir artillería moderna. Estas defensas, consideradas prácticamente impenetrables hasta desarrollos napoleónicos, establecieron nuevos paradigmas en arquitectura militar. Los auberges, albergues, nacionales en Malta, edificios administrativos para cada lengua hospitalaria, combinaban funcionalidad defensiva con refinamiento renacentista, reflejando transformación de una orden monástica militar medieval en Estado soberano protomoderno. El Gran Hospital de Malta, con sus innovadoras salas extensas y sistemas de ventilación avanzados, estableció estándares médico-arquitectónicos que influenciarían diseños hospitalarios europeos durante siglos. Las estructuras supervivientes continúan revelando secretos bajo investigación contemporánea. Técnicas arqueológicas modernas, como radar penetrante, descubren regularmente cámaras ocultas, túneles y estructuras enterradas en propiedades templarias y hospitalarias. Análisis arquitectónico computarizado revela patrones acústicos intencionales en iglesias templarias circulares, posiblemente diseñados para efectos ceremoniales específicos. Estudios arqueoastronómicos identifican alineaciones astronómicas en varias estructuras, sugiriendo incorporación de conocimientos científicos en diseños aparentemente puramente religiosos. Estas revelaciones continuas demuestran que las piedras legadas por templarios y hospitalarios continúan comunicando siglos después, esperando interrogadores persistentes que descifren sus mensajes codificados arquitectónicamente. Como observó un arqueólogo especializado, nunca terminamos de escuchar lo que estas piedras tienen para contarnos. Cada nueva técnica investigativa revela otra capa de historia incorporada en estos monumentos extraordinarios. ¿Cómo reconciliaban estos hombres el mandamiento "no matarás" con su vocación guerrera? La dimensión espiritual de las órdenes militares representa quizás su aspecto más fascinante y contradictorio. Templarios y hospitalarios encarnaban una paradoja teológica fundamental. Monjes, bajo votos religiosos estrictos, simultáneamente entrenados para matar eficientemente. Esta aparente contradicción, que inicialmente escandalizó a contemporáneos, requirió elaboradas justificaciones teológicas y generó tradiciones espirituales distintivas que transformaron concepciones medievales sobre violencia, santidad y salvación. Explorar esta dimensión religiosa revela mucho más que simple hipocresía institucional.
ilumina transformaciones profundas en espiritualidad cristiana occidental con consecuencias que reverberan hasta nuestros días. La innovación teológica fundamental que permitió existencia de órdenes militares fue el concepto de guerra santa, elaborado principalmente por Bernardo de Claraval en su tratado De Laude Novae Militiae, en alabanza de la nueva milicia. Bernardo argumentaba que matar infieles no constituía homicidio, sino malicidio, eliminación del mal, cuando ejecutado con intención correcta. El caballero de Cristo mata con seguridad y muere con mayor seguridad, escribió, estableciendo marco ideológico donde violencia física transmutaba alquímicamente en acto espiritual. Esta justificación transformaba radicalmente tradición cristiana previa, que había mantenido ambivalencia profunda hacia servicio militar. Los templarios, beneficiarios directos de esta teología bernardina, incorporaron estos conceptos en su identidad fundacional. Los hospitalarios, originalmente enfocados en cuidado médico, adaptaron estas justificaciones más gradualmente, manteniendo siempre cierta tensión entre sus vocaciones curativa y militar. La vida devocional diaria en ambas órdenes reflejaba seriedad con que tomaban sus vocaciones religiosas. Los miembros asistían hasta 7 servicios religiosos diarios, comenzando con maitines nocturnos y concluyendo con completas vespertinas. Entre servicios intercalaban entrenamiento militar, administración y para hospitalarios, cuidado médico. Recitaban numerosas oraciones adicionales específicas, especialmente antes de batalla. Un templario típico recitaba hasta 90 Padrenuestros diarios como parte de sus obligaciones devocionales. La Eucaristía ocupaba posición central, celebrada con extraordinaria reverencia. Documentos templarios especifican genuflexiones precisas y gestos rituales requeridos durante consagración. En batalla, capellanes acompañaban unidades, ofreciendo confesión inmediata a heridos y murientes. Esta integración total entre actividades militares y observancias religiosas diferenciaba fundamentalmente órdenes militares de mercenarios seculares contemporáneos, para quienes religión permanecía mayormente externa a su vocación marcial. Prácticas penitenciales ocupaban posición prominente en espiritualidad de ambas órdenes. Autocastigo corporal como flagelación ritual y uso de disciplinas, látigos pequeños, formaba parte regular de observancia cuaresmal y penitencias por infracciones disciplinarias. Ayunos estrictos se observaban regularmente. Además de abstinencia universal de carne los viernes, ambas órdenes mantenían ayunos adicionales específicos. Los hospitalarios ayunaban también miércoles, conmemorando fundación de su hospital original. El calendario litúrgico incluía celebraciones específicas de santos patronos, San Juan Bautista para hospitalarios y festivales marianos para templarios, quienes manifestaban devoción mariana particularmente intensa. Esta dimensión penitencial reflejaba conciencia aguda sobre aparente contradicción entre ideal cristiano pacífico y función militar, buscando equilibrio espiritual mediante mortificación compensatoria. Aspectos místicos y esotéricos, aunque frecuentemente exagerados en literatura popular, efectivamente existían, particularmente entre templarios. Su regla incluía ceremonias iniciáticas secretas donde neófitos juraban sobre reliquias sagradas en capítulos cerrados. Fragmentos documentales sugieren meditaciones específicas sobre la pasión de Cristo y contemplación de reliquias como disciplinas espirituales regulares. Algunos manuscritos templarios tardíos contienen diagramas geométricos complejos, aparentemente utilizados como ayudas meditativas, posiblemente influenciados por contacto con tradiciones sufíes islámicas o cabalísticas judías. Aunque acusaciones posteriores sobre adoración idolátrica y rituales heterodoxos fueron fabricaciones,
evidencia sugiere que templarios efectivamente desarrollaron prácticas devocionales esotéricas distintivas. Los hospitalarios manifestaban misticismo más convencional, particularmente enfocado en Cristo sufriente como modelo para médicos guerreros que simultáneamente infligían y aliviaban sufrimiento. La disolución templaria y supervivencia hospitalaria revelaron profundas diferencias en adaptabilidad teológica. Cuando cambios culturales tardomedievales cuestionaron legitimidad de guerra santa tradicional, los hospitalarios pivotaron gradualmente hacia justificaciones defensivas, protección de peregrinos, defensa de comunidades cristianas amenazadas y contención de expansión otomana. Esta flexibilidad teológica permitió sobrevivir transiciones culturales que hicieron obsoleta justificación original de cruzadas ofensivas. Los templarios, más rígidamente identificados con teología cruzada original, encontraron dificultades adaptativas mayores ante cambios culturales. Irónicamente, esta inflexibilidad posiblemente contribuyó a su vulnerabilidad política, que facilitó su destrucción. Como observó un teólogo contemporáneo, los hospitalarios eventualmente aprendieron a curar almas sin reclamar derecho a tomarlas. Los templarios nunca completaron esta transición espiritual. ¿Templarios o hospitalarios? ¿Quién ganó realmente esta guerra olvidada por la historia? Mientras contemplamos las ruinas de sus fortalezas y los ecos de sus batallas, esta pregunta trasciende simple curiosidad histórica para revelarse como meditación sobre valores perdurables y adaptabilidad institucional. Los templarios ofrecen seducción de poder, riqueza y misterio, culminando en destrucción dramática. Los hospitalarios presentan pragmatismo, servicio y supervivencia mediante adaptación constante. Dos visiones del propósito humano, dos aproximaciones al poder y la fe, dos legados que continúan resonando en nuestras instituciones y mitologías contemporáneas. Quizás la verdadera lección de este enfrentamiento milenario no es determinar un ganador, sino comprender cómo estas órdenes, hermanas y rivales, colectivamente moldearon el mundo que heredamos. En términos puramente institucionales, los hospitalarios indiscutiblemente prevalecieron, mientras los templarios desaparecieron en 1312 entre torturas y hogueras. Los hospitalarios sobrevivieron siglos adicionales como potencia soberana, adaptándose constantemente a circunstancias cambiantes. Evolucionaron de cuidadores palestinos a guerreros cruzados, posteriormente a señores navales rodios, defensores malteses y finalmente Organización Humanitaria Internacional Contemporánea. La soberana Orden de Malta actual, descendiente directa de aquellos monjes médicos establecidos en Jerusalén hace casi milenio, mantiene estatus diplomático, emite pasaportes y administra programas humanitarios globales. Esta continuidad institucional ininterrumpida representa hazaña extraordinaria por sí misma, especialmente considerando turbulencias que destruyeron innumerables organizaciones medievales aparentemente más estables. Los templarios, sin embargo, alcanzaron inmaterialidad cultural que sus supervivientes rivales posiblemente envidiarían. Su abrupta destrucción paradójicamente preservó su mística, cristalizándolos eternamente en apogeo de poder y misterio. Se han convertido en arquetipo cultural universal, apareciendo constantemente en literatura, cine, videojuegos y teorías conspirativas. Esta omnipresencia cultural contemporánea contrasta marcadamente con relativo anonimato hospitalario. Pregunta a cualquier transeúnte sobre templarios y probablemente mencionará tesoros ocultos, rituales secretos o el Código da Vinci. Menciona hospitalarios y frecuentemente encontrarás miradas desconcertadas.
La orden extinta aparentemente conquistó imaginación colectiva precisamente mediante su ausencia material, demostrando que instituciones pueden sobrevivir transformadas en símbolos tanto como estructuras organizacionales concretas. Económicamente, ambas órdenes dejaron legados transformativos, aunque distintos. Los templarios, mediante innovaciones financieras revolucionarias, establecieron fundamentos para banca moderna occidental. Conceptos como transferencias documentales, depósitos seguros, préstamos estructurados y contabilidad estandarizada, aunque no exclusivamente inventados por ellos, fueron perfeccionados y sistematizados bajo administración templaria. Su súbita eliminación posiblemente retrasó desarrollo financiero europeo décadas. Los hospitalarios contribuyeron distintivamente mediante innovaciones médico-económicas, sistemas hospitalarios estandarizados, protocolos sanitarios y primeros modelos aseguradores, mediante contratos vitalicios. Paradójicamente, instituciones financieras contemporáneas posiblemente deben más a los extintos templarios, mientras sistemas sanitarios modernos reflejan legado hospitalario sobreviviente. Militarmente, ambas órdenes revolucionaron guerra medieval mediante profesionalización, disciplina y sofisticación táctica previamente desconocidas en Europa occidental. Los templarios perfeccionaron carga de caballería pesada coordinada, transformándola de táctica individualista en maniobra unitaria devastadora. Los hospitalarios desarrollaron particularmente tácticas defensivas flexibles y posteriormente innovaciones navales mediterráneas. Colectivamente establecieron estándares que influenciarían ejércitos europeos durante siglos, particularmente conceptos de fuerzas permanentes profesionales trascendiendo levas feudales temporales. Órdenes militares nacionales posteriores, desde Calatrava española hasta Teutónica alemana, adaptaron explícitamente modelos organizacionales templario-hospitalarios, multiplicando su influencia indirecta. La rivalidad entre estas órdenes, aunque frecuentemente contraproducente tácticamente, posiblemente benefició paradójicamente causa cristiana estratégicamente mediante competencia virtuosa, estimulando innovación constante. Fortalezas hospitalarias mejoraban, incorporando elementos templarios. Tácticas templarias evolucionaban respondiendo desarrollos hospitalarios. Esta dinámica competitiva, manifestación militar de principio económico, donde competencia estimula excelencia, produjo instituciones excepcionalmente adaptativas y efectivas, al menos hasta que rivalidad constructiva degeneró en conflicto destructivo. Quizás lección fundamental sea que competencia institucional requiere equilibrio delicado, suficiente para estimular excelencia, insuficiente para comprometer propósito común. En última instancia, juzgar victoria en esta guerra olvidada depende fundamentalmente de valores priorizados por el observador. Quienes valoran supervivencia institucional, adaptabilidad pragmática y servicio continuado, indudablemente señalarán hospitalarios como vencedores definitivos. Quienes priorizan impacto cultural perdurable, transformación simbólica y presencia arquetípica, posiblemente argumentarán victoria póstuma templaria. Ambas perspectivas contienen verdad parcial, reflejando distintas concepciones sobre naturaleza misma del éxito histórico. Quizás pregunta más relevante no sea quién ganó, sino qué podemos aprender de ambos. Estas extraordinarias instituciones, simultáneamente inspiradoras y problemáticas, ofrecen lecciones profundas sobre adaptabilidad, propósito, poder y legado que trascienden simples dicotomías victoria-derrota. Para nosotros, herederos distantes observando retrospectivamente esta rivalidad medieval,
Quizás mensaje definitivo sea reconocer complementariedad entre estas visiones aparentemente opuestas. Necesitamos simultáneamente audacia templaria y compasión hospitalaria, innovación radical y continuidad institucional, poder efectivo y propósito humanitario. La guerra entre estas órdenes posiblemente terminó hace siglos, pero el diálogo entre valores que representaban continúa vibrando en corazón mismo de nuestra civilización. Quizás verdadera victoria no pertenezca exclusivamente a ninguna orden, sino a quienes continúan aprendiendo de ambas, integrando sus lecciones complementarias mientras evitan repetir sus errores más costosos.